Después de meses de trabajo duro, finalmente tomé unas vacaciones. Mi trabajo como diseñador gráfico me mantenía ocupado y rara vez me tomaba un descanso. Decidí pasar mis vacaciones en un pequeño y pintoresco pueblo, lejos de la ciudad. Alquilé un Airbnb para disfrutar de la tranquilidad y la belleza del campo. El pueblo era encantador, con calles adoquinadas, casitas antiguas y lugareños amables. El Airbnb era una acogedora casita en las afueras del pueblo, rodeada de árboles, y un pequeño jardín parecía perfecto para una escapada tranquila. Cuando llegué, me sorprendió descubrir que las llaves de la casa no estaban. Busqué en mi bolso, pensando que las había perdido, pero no estaban por ningún lado. Llamé al anfitrión, un hombre llamado Señor Green, quien me aseguró que había una llave de repuesto escondida bajo el felpudo. Encontré la llave y entré a la casa. Era pintoresca con suelos de madera, una chimenea de piedra y muebles antiguos. Se sentía cálida y acogedora, tranquilo, que parecía que el mundo se había detenido. Me estaba quedando dormido cuando escuché un ruido leve. Sonaba como si alguien intentara abrir la puerta principal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mientras escuchaba con atención, el ruido continuó por unos minutos. Luego se detuvo. Me levanté de la cama y caminé de puntillas hacia la puerta. Pero cuando la abrí no había nadie. Revisé la cerradura y me asegurémonos. Luego regresé a la cama tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. El resto de la noche fue tranquila, pero dormí inquieto. A la mañana siguiente salí para tomar aire fresco y noté que la llave de repuesto había desaparecido. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba en el área. Alrededor del felpudo la llave se había esfumado. Volví a llamar al señor Green, pero no respondió. Decidí explorar el pueblo y tratar de olvidar el extraño incidente. El día transcurrió pacíficamente. Visité la panadería local. Caminé a lo largo del río y ahí antes la tomé y leí el mensaje. Te estoy observando. Mis manos temblaron y miré alrededor de la habitación, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Busqué en la casa, pero no encontré nada fuera de lo común. Intenté tomarlo como una broma, pero la inquietud me corroídas las puertas y ventanas con la esperanza de mantener lo que fuera. Fuera de la casa, noche fue larga y llena de ruidos extraños. Escuché susurros, tenues pasos y ocasionalmente el sonido de alguien tratando de abrir la puerta. Cada vez que revisaba, no había nada. Mis nervios estaban desgastados para la mañana. Cuando desperté, encontré otra nota, esta vez en la encimera de la cocina. No puedes esconderte. Sentí una creciente sensación de pavor mientras recorría. La noté extraños símbolos dibujados con tinta roja en las paredes y muebles. Parecían marcas de algún tipo de ritual y sentí náuseas. Intenté llamar al señor Green de nuevo, pero seguía sin responder. Consideré irme, pero mi auto no arrancaba y no tenía señal en mi teléfono. Me sentí atrapado y aislado. Mi ansiedad crecía a medida que avanzaba el día. Esa noche los ruidos regresaron más fuertes y frecuentes. Podía escuchar a alguien moviéndose por la casa, susurrando y riendo suavemente. Me escondí en mi habitación sujetando un cuchillo de cocina e intenté mantenerme despierto. Sentía que estaba perdiendo la razón en las primeras horas de la mañana. Escuché un ruido proveniente del ático. Había olvidado que la casa incluso tenía un ático. Con las manos temblorosas, subí por las escaleras y empujé la puerta chirriante. El ático estaba oscuro y lleno de muebles viejos y cajas. En la esquina vi una pequeña luz parpadeante. Me acerqué y encontré una laptop encendida. Mostraba una transmisión en vivo de cámaras ocultas colocadas por toda la casa. Me vi en la pantalla sentado en el ático y una figura detrás de mí. Me giré rápidamente,
pero no había nadie. Sentí un sudor frío al darme cuenta de que el anfitrión, el señor Green, me había estado observando todo el tiempo. Las cámaras mostraban imágenes de él entrando sigilosamente en la casa, dejando las notas y dibujando los símbolos rápidamente. Tomé la laptop y salí corriendo del ático. Me encerré en mi habitación y llamé a la policía. Esta vez logré obtener señal. Le expliqué todo al operador, con la voz temblando de miedo. La policía llegó en menos de una hora. Registraron la casa y encontraron más cámaras ocultas e imágenes perturbadoras del señor Green planeando algo siniestro. Lo arrestaron y me llevaron a un lugar seguro. Nunca volví a ese pueblo. Los recuerdos de esas vacaciones aún me atormentan la experiencia. Dejó una cicatriz en mi mente, recordando que a veces los lugares más pintorescos ocultan los secretos más oscuros. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Trabajar hasta tarde en la oficina era algo a lo que ya estaba acostumbrado. Mi jefe, el señor Hargrove, siempre apreciaba mi dedicación. Teníamos una buena relación. Confiaba en mí para realizar tareas importantes y solía decir que yo era como la columna vertebral de la empresa. Mis colegas también eran amables, pero ellos tenían sus propias vidas a las que volver después del trabajo. Yo, en cambio, encontraba consuelo en la oficina vacía y tranquila. Esa noche, una vez más, era el último en el edificio. La oficina estaba en el 10º piso de un edificio alto en el centro de la ciudad. La vista de las luces desde las grandes ventanas era hermosa, pero solitaria. Estaba sentado en mi escritorio, tecleando, con el único sonido del zumbido del aire acondicionado y el clic de mi teclado. Las luces tenues proyectaban largas sombras, haciendo que la oficina se viera casi tenebrosa. Tenía mucho trabajo que terminar, informes que completar y correos electrónicos que enviar. La pila de archivos en mi escritorio parecía interminable. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, sentí una extraña inquietud. La oficina, que normalmente era un lugar de rutina y previsibilidad, se sentía diferente esa noche. El silencio era denso, casi asfixiante. De repente, escuché un ruido. Era tenue, como un golpe suave, pero en la quietud de la noche era inconfundible. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada. Me dije a mí mismo que probablemente solo era el edificio asentándose, o el viento. Volví a mi trabajo, pero la inquietud persistía. Unos minutos después volví a escuchar el ruido, esta vez más fuerte. Sonaba como pasos lentos y deliberados que venían del pasillo. Mi pulso se aceleró. ¿Quién podría ser a esa hora? Todos se habían ido horas antes. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, ya que las luces con sensores de movimiento solo se encendían cuando detectaban actividad. Eché un vistazo, pero no vi nada. Las luces seguían apagadas, lo que confirmaba que no había nadie allí. Suspiré aliviado, aunque aún cauteloso. Me di la vuelta para volver a mi escritorio, pero entonces lo vi, una sombra moviéndose al final de la oficina. Mi sangre se heló. Alguien estaba allí. Rápidamente me agaché detrás de mi escritorio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Podía escuchar de nuevo los pasos, lentos y metódicos, acercándose cada vez más. Agarré mi teléfono
y marqué el 911, susurrando mi situación al operador. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero que la policía tardaría unos minutos en llegar. Los minutos se sintieron como horas mientras me escondía del intruso. Permanecí agachado, apenas atreviéndome a respirar, mientras los pasos resonaban por las paredes, cada vez más cerca. Tenía que mantenerme escondido. Tenía que quedarme callado. La oficina, que solía ser un lugar seguro, ahora se sentía como una trampa. La sombra se detuvo justo frente a mi escritorio. Pude ver un par de zapatos gastados y sucios a solo centímetros de mí. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Rogaba que el intruso no me encontrara. De repente se escuchó un fuerte estruendo. El intruso había derribado una silla, maldiciendo en voz baja. Parecía frustrado y enojado. Comenzó a moverse por la oficina, abriendo cajones y buscando algo. Me mantuve escondido, aferrándome a mi teléfono, esperando a la policía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de las sirenas. El intruso también lo escuchó. Comenzó a entrar en pánico. Sus movimientos se volvieron frenéticos. Corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. La policía ya estaba en el edificio. Me quedé escondido hasta que escuché las voces de los oficiales ordenándole que se detuviera. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y vi a la policía esposando al hombre. Se veía desaliñado, con los ojos desorbitados. Lo sacaron del edificio y finalmente sentí un alivio profundo. Uno de los oficiales se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Asentí, aún en estado de shock, y le expliqué lo que había pasado. Me dijeron que el intruso era un criminal buscado que llevaba semanas huyendo. Había irrumpido en el edificio buscando un lugar donde esconderse. La oficina estaba hecha un desastre, pero yo estaba a salvo. La policía me aseguró que se quedarían hasta que todo estuviera seguro. Les agradecí, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo persistente. La oficina vacía y tranquila, que una vez me brindaba consuelo, se había convertido en un lugar de terror. Mientras recogía mis cosas para irme, no pude evitar pensar en lo cerca que había estado del peligro. Ya no se sentía como un refugio. Sabía que ya no me quedaría hasta tarde, no después de lo que había pasado. La dedicación y la rutina que una vez definieron mis tardes fueron reemplazadas por una necesidad de seguridad y precaución. Al salir al aire fresco de la noche, respiré hondo, agradecido de estar vivo y decidido a no bajar la guardia nunca más. Siempre he estado muy unido a mi familia, especialmente a mi hermano Sam. Crecimos juntos, jugábamos juntos e incluso terminamos trabajando juntos. Sam también es conductor de camiones, como yo. Compartimos historias sobre nuestros viajes largos, las cosas que vemos en la carretera y la gente extraña que conocemos. Pero hay una historia que nunca le he contado. Sucedió una noche, en un tramo solitario de la carretera, y todavía me persigue. Sam y yo tenemos la rutina de llamarnos todas las noches, sin importar dónde estemos. Es nuestra forma de mantenernos conectados, incluso cuando estamos a kilómetros de distancia. Aquella noche acababa de colgar el teléfono después de hablar con Sam. Él estaba estacionado en una parada de descanso, a salvo. Yo seguía conduciendo, con la carretera extendiéndose infinitamente delante de mí. La noche estaba oscura, con solo mis faros cortando la densa negrura. La carretera estaba vacía, una larga cinta de asfalto sin signos de vida. El zumbido del motor era mi único compañero.
El aire dentro de la cabina estaba fresco, gracias al aire acondicionado, pero podía sentir el frío que se colaba desde afuera. La radio sonaba suavemente, con una canción country sobre amores perdidos y sueños rotos. Miré el reloj en el tablero. Eran poco más de la medianoche. Mientras conducía, noté una sombra al costado de la carretera. Al principio pensé que era un ciervo u otro animal, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Estaba de pie, inmóvil, justo fuera del alcance de mis faros. Reducí la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. No es raro ver autoestopistas o conductores varados en estas carreteras solitarias. Me detuve en el arcén y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, grité, pero no hubo respuesta. La figura permanecía inmóvil, envuelta en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. Tal vez estaba asustada o en estado de shock. Tomé mi linterna del compartimento de la guantera y salí del camión. El aire nocturno estaba frío y quieto, y el único sonido era el crujido de la grava bajo mis botas. Apunté la linterna hacia la figura, y fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. Era un hombre, vestido con ropa andrajosa. Su rostro era pálido y demacrado. Sus ojos estaban muy abiertos y vacíos, mirándome directamente. ¿Está bien?, pregunté de nuevo. Pero no respondió. Simplemente se quedó allí, sin moverse. Sentí cómo crecía una sensación de inquietud dentro de mí. Algo no estaba bien. Decidí volver a mi camión y llamar por ayuda. Cuando me giré para regresar, escuché un sonido de hojas moviéndose detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, el haz de luz de la linterna temblando salvajemente. El hombre había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba el área con la linterna. No había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Rápidamente volví al camión y cerré las puertas con llave. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono para llamar a Sam. «¿Qué pasa?», contestó él con su voz alegre de siempre. «Sam, acabo de ver algo extraño», dije tratando de mantener la calma. Había un hombre al costado de la carretera, pero ahora se ha ido. Tal vez simplemente se fue caminando, sugirió Sam. Ya sabes cómo es la gente, se asusta y se va corriendo. Sí, tal vez. Coincidí, aunque no lo creía. Había algo raro en ese hombre. Decidí seguir conduciendo y buscar la parada de descanso más cercana. Necesitaba salir de la carretera y aclarar mi mente. Mientras conducía, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. Cada sombra parecía moverse y cada sonido me hacía saltar. La carretera, antes familiar y rutinaria, ahora se sentía amenazante y extraña. No dejaba de mirar por los espejos, medio esperando ver al hombre de nuevo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vi las luces de una parada de descanso más adelante. Me detuve y estacioné el camión, agradecido por las luces brillantes y la presencia de otras personas. Decidí quedarme allí por la noche. Me metí en la cabina para dormir, cerré las puertas con llave y corrí las cortinas. Me recosté en la oscuridad, tratando de calmar mi corazón acelerado. Escuché los sonidos de la parada, el zumbido lejano de los motores, los pasos ocasionales, el murmullo de voces. Era un consuelo, un recordatorio de que no estaba solo. Justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un suave golpeteo en la ventana. Mi corazón saltó a mi garganta. Me quedé inmóvil, escuchando. El golpeteo continuó lento y deliberado. Alcancé mi linterna y la apunté hacia la ventana. No había nada allí. Me recosté de nuevo, con la linterna apretada en mi mano. No dormí mucho esa noche, mi mente llena de miedo y confusión.
A la mañana siguiente llamé a Sam de nuevo y le conté todo. Él escuchó en silencio y luego dijo: «Tal vez fue solo tu imaginación. Las largas horas en la carretera pueden hacerte eso». «Tal vez», respondí, pero sabía que lo que había visto era real. Todavía podía ver los ojos vacíos del hombre mirándome, aún escuchar el sonido de las hojas moviéndose mientras desaparecía. Nunca lo volví a ver, pero esa noche me cambió. La carretera, antes un lugar de libertad y aventura, ahora se sentía embrujada y peligrosa. Sam y yo todavía compartimos nuestras historias, pero esa me la guardo para mí. Es un recordatorio de que, por muy familiar que parezca el camino, siempre hay algo acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. En 2006 pasé una noche tranquila, sola en la granja de mi familia. Mis padres se habían ido por el fin de semana y pensé que sería una buena oportunidad para relajarme y encontrar algo de paz. La granja estaba aislada, rodeada de campos y un denso bosque. Era una casa vieja y crujiente, pero era mi hogar. Llegué a última hora de la tarde. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los campos. Aparqué mi coche y respiré profundamente el aire fresco del campo. Llevé mis maletas adentro y cerré la puerta con llave. Sentí una sensación de calma. Preparé una cena sencilla y comí en la mesa de la cocina, mirando el paisaje oscuro. El cielo se volvió de un púrpura profundo y pronto estaba completamente negro afuera. Encendí algunas luces y me acomodé en la sala con un libro. Mientras leía, comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que era solo la casa vieja asentándose. El viento soplaba afuera, haciendo que las ramas se movieran y las contraventanas crujieran. Pero luego escuché un sonido distinto, como pasos aplastando la grava. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que era solo un animal o mi imaginación. Me obligué a seguir leyendo, pero no podía sacudirme la sensación de incomodidad. Los pasos parecían rodear la casa, deteniéndose y comenzando de nuevo. Dejé el libro y escuché atentamente. Ahí estaba de nuevo, el sonido de alguien caminando afuera. Me levanté y fui a la ventana. Mirando a través de las cortinas, no pude ver nada en la oscuridad. Me dije a mí misma que no era nada, y decidí revisar la puerta trasera solo para estar segura. Mientras caminaba por el pasillo, noté algo extraño. Había huellas de barro en el suelo, desde la puerta trasera hasta la sala de estar. Mi corazón dio un vuelco. Alguien había estado dentro de la casa. Revisé rápidamente la puerta y vi que estaba cerrada con llave. ¿Cómo entraron? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tenía que mantener la calma y pensar. Recordé que teníamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Me apresuré al estudio, donde estaba el monitor de seguridad. Mis manos temblaban mientras lo encendía. La pantalla cobró vida, mostrando diferentes ángulos de la granja. Examiné las imágenes con los ojos, pasando de una cámara a otra. Al principio todo parecía normal, solo los campos vacíos y el bosque oscuro. Pero luego, en una de las cámaras, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Había una figura enmascarada al borde del bosque, mirando hacia la casa. Me tapé la boca con la mano, sorprendida. La figura estaba inmóvil como una estatua, solo mirando. Cambié a otra cámara. La misma figura estaba más cerca ahora, moviéndose hacia la casa. Sentí una oleada de pánico. Tomé mi teléfono e intenté pedir ayuda, pero no había señal. La granja estaba demasiado aislada. Estaba sola. Tenía que encontrar una manera de protegerme.
No podía simplemente quedarme sentada y esperar a que el intruso entrara. Necesitaba un plan. Cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera seguro. Encontré una linterna de metal pesada y la sostuve con fuerza, sintiéndome un poco más segura. Regresé a la sala y apagué las luces, con la esperanza de dificultar que el intruso pudiera verme. Me agaché detrás del sofá, mirando de vez en cuando para ver si podía localizar a la figura enmascarada. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración. Los minutos parecían horas. Seguí observando el monitor de seguridad, viendo cómo la figura se acercaba cada vez más. Finalmente, llegó a la puerta trasera. Contuve la respiración, rezando para que no pudiera entrar. Para mi horror, el picaporte giró y la puerta se abrió con un crujido. Estaba segura de que la había cerrado. ¿Cómo logró abrirla? La figura entró, moviéndose en silencio por la casa. Podía verla en el monitor, dirigiéndose hacia la sala de estar. Tenía que actuar rápido. Recordé que había una salida trasera en el sótano. Si lograba llegar allí, tal vez podría escapar y correr a la casa de los vecinos para pedir ayuda. Me moví con cuidado, manteniéndome cerca del suelo. Llegué a la puerta del sótano y la abrí lentamente, rezando para que no hiciera ruido. Me deslicé adentro y cerré la puerta detrás de mí. El sótano estaba oscuro y frío. Busqué a tientas el interruptor de la luz, pero decidí no encenderlo. La oscuridad era mi aliada ahora. Avancé hacia la salida trasera, palpando las paredes. De repente, escuché pasos en las escaleras del sótano. El intruso me estaba siguiendo. Aceleré el paso, tratando de no hacer ruido. Llegué a la salida y giré lentamente el picaporte. Estaba cerrada por fuera. Mi corazón se hundió. Estaba atrapada. Los pasos se acercaban. Necesitaba encontrar un lugar para esconderme. Vi un viejo armario en la esquina y rápidamente me metí dentro, cerrando la puerta tras de mí. Traté de controlar mi respiración, escuchando cualquier sonido. La puerta del sótano se abrió con un crujido y los pasos entraron en la habitación. Podía escuchar al intruso moviéndose, buscándome. Contuve la respiración, esperando que no me encontrara. Pasaron minutos, pero se sintieron como una eternidad. Los pasos se acercaron, deteniéndose justo frente al armario. Podía ver la sombra de la figura a través de la rendija de la puerta. Justo cuando pensaba que estaba perdida, escuché un fuerte golpe desde el piso de arriba. La figura se congeló. Luego rápidamente giró y subió las escaleras corriendo. Quedé escondida por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Cuando estuve segura de que el intruso se había ido, salí del armario y regresé al piso de arriba. La casa estaba nuevamente en silencio, pero no podía deshacerme de la sensación de estar siendo observada. Encontré mi teléfono y vi que la señal había vuelto. Rápidamente llamé a la policía y les conté todo. Llegaron poco después y registraron la casa y la zona circundante. Pero el intruso ya se había ido. La policía me dijo que tuve suerte de no haber salido herida. Me recomendaron que me quedara en otro lugar esa noche y acepté. Tomé mis cosas y dejé la granja sin mirar atrás. Esa noche lo cambió todo. Nunca volví a sentirme segura en la granja. La idea de la figura enmascarada observándome aún me atormenta en sueños. Aprendí a estar siempre consciente de mi entorno y a confiar en mis instintos. Fue una lección que nunca olvidaré. Me acababa de mudar a mi nuevo apartamento hace unas semanas. Era un edificio de gran altura en la ciudad, moderno y elegante, con una vista increíble del horizonte.
Mi nombre es Mark y he estado viviendo solo desde que me gradué de la universidad. Esta era la primera vez que tenía un lugar para mí y estaba emocionado por disfrutar de la independencia. Después de un largo día de trabajo, regresé a mi apartamento sintiéndome agotado. Planeaba relajarme, quizás ver una película y desconectarme. El apartamento estaba en el piso 15 y la vista de las luces de la ciudad por la noche siempre era reconfortante. Guardé mis cosas, me cambié a ropa cómoda y me acomodé en el sofá con un tazón de palomitas. Mientras comenzaba la película, escuché un leve sonido de golpes. Al principio pensé que era parte de la película, pero continuaba incluso en las escenas más silenciosas. Pausé la película y escuché con atención. Los golpes provenían de la puerta principal. Me sentí un poco incómodo, pero me dije a mí mismo que probablemente era solo un vecino o alguien en la puerta equivocada. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Me encogí de hombros pensando que debía haber sido una broma o que la persona ya se había ido. Volví al sofá y reanudé la película. Unos minutos después, los golpes empezaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes y persistentes. Sentí un escalofrío de miedo. Volví a la puerta y revisé la mirilla nuevamente. Aún así, no había nadie. Me quedé allí por un momento, con la mente llena de posibilidades. ¿Podría ser una broma? ¿Alguien estaba tratando de asustarme? Decidí ignorarlo y volví al sofá. Pero los golpes no se detuvieron. En cambio, parecían moverse por el apartamento. Primero eran en la puerta principal, luego sonaban como si vinieran de las paredes, y después del techo. Era como si alguien estuviera dentro del apartamento, moviendo y golpeando diferentes superficies. Sentí que mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sabía que tenía que averiguar qué estaba causando el ruido. Agarré una linterna del cajón de la cocina y decidí revisar el apartamento a fondo. Comencé con la habitación, iluminando cada esquina y el armario con la linterna. Nada. Pasé al baño, revisando detrás de la cortina de la ducha y debajo del lavabo. Aún nada. Mientras estaba en el pasillo, recordé algo que el casero mencionó durante el recorrido. Había un viejo cuarto de almacenamiento en el sótano que se conectaba al apartamento a través de un túnel de mantenimiento olvidado. Dijo que estaba cerrado con llave y que rara vez se usaba, pero el recuerdo me provocó un escalofrío de inquietud. Decidí revisar el sótano. Si había una forma de que alguien entrara al apartamento, tenía que ser a través de ese túnel. Agarré mis llaves y me dirigí al ascensor. El trayecto hasta el sótano se sintió eterno. El aire se volvía más frío y opresivo a medida que el ascensor descendía. Cuando las puertas se abrieron, salí al sótano débilmente iluminado. El cuarto de almacenamiento estaba al final de un largo pasillo estrecho. Caminé lentamente, el haz de mi linterna cortando la oscuridad. Las paredes estaban llenas de viejas tuberías y telarañas, y el aire olía a humedad. Finalmente, llegué a la puerta del cuarto de almacenamiento. Era una puerta de madera vieja y pesada, con un candado oxidado. Probé el pomo y, para mi sorpresa, giró. La puerta se abrió con un crujido, revelando un espacio oscuro lleno de muebles viejos y cajas. Entré recorriendo la habitación con la linterna. En la esquina más alejada vi la entrada al túnel de mantenimiento. Era un pasaje estrecho y oscuro que parecía interminable. Sabía que tenía que asegurarme de que estuviera seguro. Caminé hacia el túnel, con cada paso resonando en la sala silenciosa. Al llegar a la entrada, noté que la puerta del túnel estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón se aceleró mientras la empujaba y apuntaba con la linterna hacia el interior.
El túnel estaba vacío, pero sentía una corriente de aire frío proveniente del interior. Entré al túnel, con la linterna apenas iluminando las paredes. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía. Podía escuchar mi respiración, fuerte y agitada, en el espacio confinado. Después de lo que pareció una eternidad, llegué al final del túnel. Había otra puerta, similar a la del sótano. La empujé y me encontré en una pequeña sala llena de equipo de mantenimiento viejo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de un intruso. De repente, escuché los golpes de nuevo, esta vez directamente detrás de mí. Me giré de golpe, con el haz de la linterna temblando. No había nadie allí. Salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta, regresando por el túnel con los nervios de punta. Cuando finalmente emergí en el sótano, cerré con llave la puerta del cuarto de almacenamiento y corrí de regreso al ascensor. De vuelta en mi apartamento, los golpes se habían detenido. El silencio era casi más perturbador que el ruido. Revisé nuevamente todas las cerraduras y ventanas, asegurándome de que todo estuviera seguro. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo, pero traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Me senté en el sofá, tratando de calmar mi corazón acelerado. Las luces de la ciudad afuera parecían distantes y frías. Sabía que no podría relajarme ni dormir después de lo que había pasado. La idea de que alguien pudiera acceder a mi apartamento a través del túnel era aterradora. Me quedé despierto toda la noche, alerta a cada sonido. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer entraron por las ventanas, finalmente sentí una especie de alivio. El día traía una apariencia de seguridad, pero sabía que debía hablar con el casero para asegurar el cuarto de almacenamiento y el túnel de mantenimiento. La experiencia me dejó estremecido, pero también me enseñó a ser más cauteloso. Vivir solo tenía sus ventajas, pero también significaba que tenía que ser responsable de mi seguridad. La ciudad estaba llena de misterios y peligros, y acababa de enfrentarme a uno de ellos. Esperaba no tener que enfrentar algo así nuevamente. Kevin y yo habíamos estado juntos durante 5 años. Nuestra relación era fuerte, construida sobre la confianza y el amor. Ambos amábamos las montañas y a menudo soñábamos con pasar un fin de semana tranquilo en una cabaña aislada. Así que, cuando Kevin encontró una cabaña encantadora en renta en las montañas, nos emocionamos. Prometía ser un retiro romántico perfecto, lejos del bullicio de la vida en la ciudad. El camino hacia la cabaña era hermoso. Las carreteras serpenteantes estaban rodeadas de árboles imponentes cuyas hojas formaban un dosel sobre nosotros. El aire era fresco y limpio, un cambio refrescante del aire contaminado de la ciudad. Al acercarnos a la cabaña, nos recibió la vista de un edificio rústico encantador, escondido entre los árboles. Parecía sacado de un cuento de hadas. La cabaña era perfecta, tal como la habíamos imaginado. Tenía una acogedora sala con chimenea, una pequeña pero funcional cocina y un dormitorio cómodo. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue el gran y antiguo ático. El dueño nos advirtió que no entráramos allí, diciendo que no era seguro y que estaba lleno de trastos viejos. Pero Kevin y yo éramos curiosos por naturaleza. No podíamos resistirnos a explorar cada rincón de nuestro hogar temporal. Después de desempacar nuestras cosas y acomodarnos, decidimos explorar el ático. La entrada era una pequeña puerta chirriante al final de un pasillo estrecho.
La empujamos y de inmediato nos invadió un olor a humedad. El ático estaba oscuro, con solo una pequeña ventana que dejaba entrar un rayo de luz tenue. Partículas de polvo flotaban en el aire, creando una atmósfera inquietante. Dentro encontramos muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Había sillas de madera con tallados intrincados, una mecedora que crujía con el más mínimo toque y un gran ropero que parecía imponerse sobre nosotros. Pero lo más intrigante era un espejo antiguo, grande, con un marco de oro ornamentado, empañado por la edad. La superficie del espejo estaba nublada, lo que hacía difícil ver nuestros propios reflejos. Esa noche, mientras nos acomodábamos a punto de quedarnos dormidos, escuchamos ruidos apagados provenientes del ático. Sonaban como pasos, lentos y deliberados. Kevin y yo nos miramos preocupados. Decidimos revisarlo, esperando que solo fuera nuestra imaginación jugando una mala pasada. Agarramos una linterna y nos dirigimos al ático. Pero cuando abrimos la puerta, la habitación estaba vacía. Los muebles estaban en su lugar y el espejo seguía allí, reflejando el haz de nuestra linterna. Regresamos a la cama, tratando de convencernos de que no era nada. Pero los ruidos continuaron, y cada vez que revisábamos, no había nada allí. A la mañana siguiente nos despertamos sintiéndonos agotados. Nuestro sueño había estado plagado de pesadillas vívidas. En mis sueños veía reflejos en el espejo que no coincidían con la realidad. Me veía a mí misma, pero con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Kevin tuvo sueños similares, y ambos sentíamos una creciente sensación de inquietud. Decididos a llegar al fondo de esto, comenzamos a investigar la historia de la cabaña. Descubrimos que alguna vez había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente. Los lugareños susurraban sobre secretos oscuros y sucesos extraños, pero nadie sabía la historia completa. Cuanto más investigábamos, más nos dábamos cuenta de que el espejo podría ser la clave para entender lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala, volvimos a escuchar los pasos. Esta vez eran más fuertes, resonando por toda la cabaña. Decidimos enfrentarnos a lo que fuera que estaba en el ático. Armados con una linterna y un sentido de determinación, subimos las escaleras una última vez. Al entrar al ático, vimos algo que no habíamos notado antes. El espejo emitía un tenue resplandor. Nos acercamos con cautela. Al pararnos frente al espejo, nuestros reflejos parecieron cambiar. Vimos a la familia que había vivido allí antes. Una madre, un padre y 2 niños. Se veían tristes y asustados. Luego, sus reflejos comenzaron a moverse independientemente de nosotros. Extendieron las manos, presionando el vidrio, como si intentaran escapar. De repente, la habitación se volvió fría, y el aire a nuestro alrededor pareció espesarse. Escuchamos susurros suaves y lastimeros llenando el espacio. La superficie del espejo se onduló como el agua, y sentimos un tirón, como si quisiera absorbernos. Tratamos de retroceder, pero nuestros pies estaban clavados al suelo. Los susurros se hicieron más fuertes y podíamos ver los rostros contorsionados de dolor. Estaban atrapados, y el espejo era su prisión. Desesperados por ayudarlos, extendimos las manos y tocamos el cristal. Al instante, una descarga recorrió nuestros cuerpos, y la habitación giró a nuestro alrededor. Cuando recobramos el sentido, estábamos tirados en el suelo del ático. El espejo estaba hecho añicos, sus pedazos esparcidos a nuestro alrededor. La habitación estaba en silencio y la sensación opresiva se había ido. Bajamos tambaleándonos. Nunca volvimos a hablar de eso.
pero los ecos de los pasos y las caras tristes en el espejo quedaron grabados en nuestras mentes. Un recordatorio de los oscuros secretos que algunos lugares guardan. Hace unos años, mis amigos y yo decidimos ir de campamento a un bosque remoto. Estábamos emocionados por reconectar y disfrutar de la naturaleza. Era a principios de verano, y el clima era perfecto para un fin de semana lejos de la ciudad. Nuestro grupo estaba formado por mí, Jake, Lisa y Tom. Éramos amigos desde la escuela secundaria. Y este viaje era nuestra forma de ponernos al día después de meses ocupados con el trabajo y la vida. Empacamos nuestras cosas y manejamos hacia el bosque un viernes por la tarde. El viaje fue largo, pero el paisaje era hermoso. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los árboles se hacían más altos y la luz del sol se filtraba a través de las hojas con un suave resplandor verde. Finalmente llegamos a nuestro campamento, un pequeño claro cerca de un arroyo tranquilo. Montamos nuestras tiendas de campaña y encendimos una fogata. El aire estaba lleno del olor a pino y tierra fresca. Esa primera noche nos sentamos alrededor del fuego contando historias y asando malvaviscos. Las llamas titilaban y danzaban, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Reíamos y recordábamos viejos tiempos. Todo parecía perfecto, casi mágico. Después de un rato decidimos irnos a dormir, cansados del largo día y con ganas de explorar el bosque al día siguiente. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol apenas comenzaba a salir, bañando el campamento con una luz dorada. Noté que la tienda de Jake estaba vacía. Al principio pensé que quizá había ido a dar un paseo o a buscar agua al arroyo, pero a medida que pasaba el tiempo y no regresaba, comenzamos a preocuparnos. ¿Dónde estará Jake?, preguntó Lisa con un tono de preocupación en la voz. Tom sugirió que lo buscáramos. El bosque estaba tranquilo, excepto por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas. Al acercarme al arroyo, vi algo extraño. La mochila de Jake estaba en el suelo, pero no había rastro de él. Volví a llamarlo, pero no obtuve respuesta. Recogí la mochila y regresé al campamento. Lisa y Tom ya estaban allí con cara de preocupación. ¿Encontraste algo?, preguntó Tom. La mochila. La encontré cerca del arroyo, pero no hay señal de Jake. Decidimos buscar más a fondo en el bosque. Marcamos nuestro campamento con cintas brillantes y nos adentramos más en la espesura. A medida que avanzábamos, notamos algo raro. El bosque se sentía diferente, casi vivo. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor y el aire se volvía denso y pesado. Nos encontramos con otro claro, más pequeño que nuestro campamento. En el centro había un círculo de piedras y dentro del círculo el suelo estaba desnudo, como si nunca hubiera crecido nada allí. Se sentía inquietante, pero no teníamos tiempo para pensar en ello. Continuamos buscando a Jake. Para cuando el sol comenzó a ponerse, aún no lo habíamos encontrado. Regresamos al campamento, agotados y asustados. Esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas. Desaparecieron pertenencias personales, la linterna de Lisa, la chaqueta de Tom, incluso parte de nuestra comida. Escuchábamos sonidos extraños, susurros en el viento y pasos que parecían surgir de la nada. A medida que avanzaba la noche, vimos destellos de Jake en la distancia. Se veía diferente, casi fantasmal. Aparecía por un momento y luego desaparecía en la oscuridad. Intentamos seguirlo, pero siempre se desvanecía. A la mañana siguiente, estábamos aún más decididos a descubrir qué estaba pasando.
Recordamos haber oído una vieja leyenda sobre ese bosque, historias de personas que desaparecían sin dejar rastro. Según la leyenda, el bosque estaba habitado por espíritus que atraían a las personas y las atrapaban para siempre. Decidimos investigar más. Buscamos cualquier pista que pudiera explicar las extrañas ocurrencias. Encontramos antiguos grabados en los árboles, símbolos que no entendíamos. También descubrimos un sendero oculto que parecía llevar más adentro del bosque, un camino que se sentía antiguo y prohibido. Mientras seguíamos el sendero, el bosque se volvía más oscuro y frío. Sentíamos una abrumadora sensación de temor, pero seguimos adelante. El sendero nos llevó a un gran árbol antiguo. Sus raíces eran retorcidas y sus ramas se extendían como brazos esqueléticos. Frente al árbol había una pequeña cabaña de madera, medio oculta por la maleza. Nos acercamos a la cabaña con cautela. La puerta chirrió al abrirse y dentro encontramos signos de actividad reciente. Latas de comida vacías, una cama improvisada y más de esos extraños grabados en las paredes. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a Jake parado allí, pero no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos y se movía rígidamente, como una marioneta. «¿Jake? ¿Eres tú?», preguntó Lisa con voz temblorosa. Él no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia nosotros, con movimientos bruscos y antinaturales. Retrocedimos, el miedo apoderándose de nuestros corazones. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el bosque lo había tomado. Ya no era nuestro amigo. Corrimos de regreso al campamento con la mente enloquecida. Teníamos que salir del bosque antes de que también nos atrapara. Rápidamente empacamos nuestras cosas y nos preparamos para partir. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, escuchamos los susurros nuevamente, esta vez más cerca. No miramos atrás. Corrimos a través del bosque, siguiendo las cintas que habíamos atado a los árboles. El bosque parecía luchar contra nosotros, con ramas que atrapaban nuestra ropa y raíces que tropezaban nuestros pasos. Pero no nos detuvimos. Podíamos sentir la presencia del bosque acercándose. Finalmente rompimos la línea de árboles y llegamos a nuestro auto. Subimos rápidamente y Tom encendió el motor. Mientras nos alejábamos, vimos a Jake de pie entre los árboles, observándonos con esos ojos vacíos. No nos detuvimos hasta estar a kilómetros de distancia, de vuelta en la seguridad de la ciudad. Nunca volvimos a hablar de ese viaje. El bosque nos había arrebatado algo que nunca podríamos recuperar. Habíamos ido allí para reconectar y disfrutar de la naturaleza, pero nos fuimos para siempre cambiados, atormentados por el recuerdo de lo que habíamos perdido. He trabajado en la gasolinera durante 3 años. Es un lugar pequeño, con solo otra persona en el turno conmigo. Nos llevamos bien. Mike, mi compañero de trabajo, es como un hermano mayor. Me cuida y compartimos historias para pasar el tiempo. Nuestra estación está en un camino solitario, rodeada de un bosque oscuro. La mayoría de las noches son tranquilas, con solo unos pocos clientes que vienen por gasolina o bocadillos. Una noche, Mike llamó para decir que estaba enfermo, así que tuve que trabajar solo. Era una noche oscura y fría, con el viento aullando entre los árboles. La estación estaba silenciosa. El único sonido provenía del zumbido de las luces fluorescentes. Me sentía incómodo estando solo. La oscuridad afuera parecía más densa de lo habitual, y las sombras proyectadas por los árboles bailaban como figuras espeluznantes.
Traté de mantenerme ocupado reponiendo los estantes y limpiando el mostrador. El reloj parecía avanzar más lento de lo normal. Alrededor de la medianoche, un coche se detuvo en la bomba de gasolina. El sonido de las llantas crujiendo sobre la grava me sobresaltó. Miré por la ventana y vi un sedán viejo y destartalado. El conductor salió, pero solo se quedó allí mirando la estación. Respiré hondo y salí. El aire frío me mordió la piel. ¿Necesita ayuda?, grité, tratando de sonar seguro. El hombre giró la cabeza lentamente para mirarme. Su rostro era pálido y demacrado, con ojeras profundas. Asintió lentamente, pero no dijo nada. Me acerqué a la bomba y noté que ni siquiera había tomado la manguera. Solo estaba ahí, de pie, mirándome. ¿Necesita gasolina?, pregunté de nuevo. Asintió una vez más y finalmente abrió la puerta del coche. Al salir, vi que llevaba un abrigo sucio y su ropa parecía vieja y desgastada. Se movía lentamente, casi como si estuviera aturdido. Me entregó un billete arrugado y murmuró algo que no pude entender. Tomé el dinero y comencé a llenar el tanque. El hombre se quedó junto a su coche mirándome sin parpadear. A medida que el tanque se llenaba, me sentía cada vez más incómodo. Su mirada era intensa y no podía sacudirme la sensación de que algo andaba muy mal. Cuando el tanque estuvo lleno, no se movió para tomar la manguera. Tuve que hacerlo por él. «Que tenga una buena noche», dije, tratando de terminar la interacción rápidamente. No respondió. Simplemente volvió a su coche y se marchó, sin decir una palabra más. Regresé adentro y cerré la puerta con llave detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Traté de calmarme enfocándome en mis tareas, pero la sensación de inquietud persistía. El viento afuera parecía volverse más fuerte y las sombras dentro de la estación se hacían más oscuras. No podía olvidar la imagen de sus ojos sin vida. Pasaron horas y el reloj marcaba las 3 de la mañana. Contaba los minutos hasta el final de mi turno. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La estación quedó sumida en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. Agarré mi linterna de debajo del mostrador y la encendí. El haz de luz cortaba la oscuridad, pero las sombras parecían acercarse más. Revisé el panel de control, pero todo parecía estar bien. La interrupción de energía debía haber sido causada por la tormenta que se estaba formando afuera. Intenté llamar a Mike, pero mi teléfono no tenía señal. Estaba solo en la oscuridad, con solo mi linterna como compañía. Mientras caminaba de regreso al mostrador, escuché un ruido afuera. Sonaba como pasos sobre la grava. Apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada. El viento aullaba, haciendo que el sonido pareciera aún más amenazante. Sentí una sensación de terror que me invadía. No podía ver a nadie, pero sabía que no estaba solo. Decidí quedarme detrás del mostrador, donde me sentía un poco más seguro. Pasaron minutos que parecieron horas. Los pasos se escucharon de nuevo, más cerca esta vez. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. Escuché un leve golpeteo en la puerta de vidrio. Lentamente dirigí la luz hacia ella. De pie, con el rostro pegado al vidrio, estaba el hombre del coche. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca se torcía en una siniestra sonrisa. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. No se movía, solo estaba ahí mirándome. Retrocedí lentamente con la esperanza de que se fuera, pero no lo hizo. Comenzó a golpear la puerta cada vez más fuerte. Me sentía atrapado. No había forma de escapar. Las ventanas estaban cerradas con llave y yo estaba demasiado asustado para intentar huir. Los golpes se hacían más fuertes, resonando en la estación vacía. Mi mente corría, tratando de pensar qué hacer.
De repente, las luces parpadearon y volvieron a encenderse. El hombre dejó de golpear. Me miró por un momento más y luego giró sobre sus talones, desapareciendo en la oscuridad. No dormí esa mañana. Tan pronto como terminó mi turno, cerré la estación con llave y conduje a casa, con las manos todavía temblando. Al día siguiente le conté a Mike sobre el encuentro y él prometió investigarlo. Pero el hombre nunca regresó. El recuerdo de sus ojos sin vida y su sonrisa siniestra todavía me persigue. Trabajar hasta tarde en la gasolinera nunca ha sido lo mismo.